Y yo creo que la Biblia desde Éxodo hasta Apocalipsis trae mensajes porque Él es el Señor y dueño de nuestra vida y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. ¿Cierto? Él siempre está atento, pero yo a veces digo y reflexionando sobre la prédica del pastor Antonio, ¿qué está pasando con nosotros como creyentes, como hijos de Dios? ¿Qué está pasando con nuestra fe, con nuestro crecimiento espiritual, con esa voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿Realmente estamos respondiendo a ese llamado, a ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros? Porque eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Y nosotros cada vez que venimos los domingos o escuchamos la palabra los viernes, la enseñanza los viernes, eso nos tiene que como mover un poquito, decir, bueno, pero ¿en qué estoy fallando, Señor? Ayúdame, Señor, porque la palabra es muy clara que dice que no es con nuestras propias fuerzas. Entonces, como que tampoco vayamos el Señor sí nos exige que nosotros demos lo que tenemos que dar. Entonces también decirle, Señor, hablarles, porque recuerda que la oración es un diálogo. Claro. Entonces la gente a veces dice, pues, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil a veces hacer que Dios nos escuche? O sea, porque nosotros todavía nos hace falta, como Ramirito decía esta mañana, fe, saber que Dios está cerca de nosotros. Ajá, amén. Que Dios está aquí, que Dios nos está respaldando, que eso es lo que realmente, entonces ahí cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está ahí con nosotros en la presencia, nosotros ya sabemos que Él es en la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces nosotros ahí es cuando empezamos a mirar la vida de otra forma, a mirar las cosas que son, a veces como no son, porque a mirar las cosas del mundo desde otra perspectiva, otra mirada, no desde la realidad de nuestros ojos físicos, sino dentro de la realidad de nuestros ojos espirituales y nuestro corazón, porque recuerden que el Señor nos dice que las cosas del corazón son las que nos dan la vida prácticamente. Exacto, guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces ahí es donde tenemos que sacar un tiempo con Dios, sacar tiempo con Dios y como decía, abrir nuestro corazón, decirle, Señor, a veces, Señor, ¿qué está pasando conmigo, Señor? ¿En qué estoy fallando? Sí, más que como en algo como en una oración como muy retórica, ¿no? Sino más de ese, Señor, ayúdame, de ese diálogo y esperar respuestas. Puede que en el momento, yo creo que ustedes ya han tenido respuestas inmediatas, a corto, mediano y largo plazo. Así es. Y otras que estamos esperando y confiamos en el poder de Dios y en su gran misericordia. Yo no busqué, pues no tengo un diccionario para buscar como las raíces griegas, pero sí busqué qué significa la palabra fortaleza, ¿cierto? Nosotros cada uno tenemos un concepto, tenemos una definición. Y nos dice que una fortaleza se puede definir como un lugar que se ha fortificado, o sea, que es fuerte, que es resistente, para protegerlo contra los ataques del enemigo. Yo creo que esa respuesta, que es como muy académica, la podemos llevar a nuestra vida espiritual. Porque, ¿qué es Dios para nosotros? Ese refugio, ¿cierto? Ese refugio que siempre, ese escudo, como lo vamos a ver más adelante, que está escrito que está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra. También dicen que es un lugar en que se defiende o sostiene con fuerza una causa o creencia.
Y yo creo que nosotros ahí como cristianos tenemos que defender nuestra identidad como hijos de Dios, que a veces nos falta, tenemos que ser conscientes. A veces estamos en medios y tal vez como que no nos atrevemos a decir que somos cristianos. Y yo digo que hay que hacerlo donde nosotros vayamos. Y mire que eso sirve para que la gente también a veces como que sea un poquito, sobre todo las personas de labios que dicen palabras soeces. Ellos, no sé, yo lo he experimentado, que ellos se frenan un poco de hablar vulgaridades, llamemos así, vulgaridades, cuando están frente por lo menos a una persona, a un hijo de Dios, más que creyente, yo digo un hijo de Dios. Dice que las fortalezas han sido diseñadas para ser un lugar seguro. Entonces siempre, pues, entonces como nosotros estamos aquí en el camino del Señor, entonces ¿cuál es nuestro lugar seguro? Dios. Es el lugar que Él también nos tiene allá preparados para todos los que creemos en su Hijo y los que esperamos con anhelo su venida. Su venida. Entonces, esa es nuestra fortaleza. Entonces, nuestra fortaleza está en el Señor. Dice, como creyentes en Cristo, necesitamos que el Señor sea nuestra fortaleza. Y hoy lo declaramos. Lo vamos a declarar conforme a la palabra que está escrita. Que el Señor es nuestra fortaleza, nuestra confianza, nuestra seguridad. Y uno lo tiene que vivir, porque yo digo, por eso a veces los testimonios son reales, no propios. Es mejor propios que otras personas, pero en el sentido porque uno lo ha vivido. En momentos difíciles, todos tenemos momentos difíciles, ¿cierto? Donde a veces nuestras lágrimas son derramadas, pero ahí tenemos ese baluarte, ahí tenemos ese amigo inseparable, donde decimos, no, esto no nos puede derribar. Tu palabra dice tal cosa, Señor. Escrito está, Señor. Y yo creo en tu palabra, porque tu palabra es real, porque tú eres un Dios real. Entonces, buscar, eso es, digamos, identificarnos para orar conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que dice que es viva y eficaz. Y además también que dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta dónde, hasta lo más profundo. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, yo siempre que leo la palabra, pues no siempre, pero por lo general digo, Señor, que esta palabra que tú me estás dando, Señor, entre a mi mente y a mi corazón, porque tu palabra, Bueno, sí, no siempre, porque uno no siempre se ora con las mismas palabras. El Señor le da a uno, cada vez que se acerca a Él, le da nuevo conocimiento si estamos leyendo su palabra. O le da nuevos lenguajes, también le da nuevos lenguajes, nuevas lenguas a las personas que han tenido, digamos, como ese gozo del don de lenguas. Yo no, en este momento yo no puedo, digamos, decir que tengo el don de lenguas, pero el Señor me lo dará algún día. Amén. En el Salmo buscamos, en el Salmo 27.1. ¿Salmo qué, perdón? 27.1. Jehová, ya. Mire lo que el Señor nos está diciendo. Yo sí quiero que ustedes se apropien y mi salvación. que el Señor en este día y en esta mañana y en este precioso día, y que le damos gracias a Dios por la lluvia, la necesitábamos, aunque puede que hayan habido goteras en algunas partes, pero necesitamos la lluvia. Gracias, Señor, por este nuevo día. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en estos momentos de dificultad, de temor, de miedo? Aferrarnos a la palabra del Señor. Decir, Señor, pero ¿por qué voy a temer del ratón?
¿O por qué voy a temer de la cucaracha? Sí, porque... Y yo digo que a veces no es temor, sino como una repulsión, sí. Que uno los ve, pero porque en nuestra mente hemos creado cosas... Sí. En el Salmo 18:2, vamos a mirar, el Salmo está lleno de mensajes de fortaleza. Pero vamos a mirar 18:2. ¿Cuánto te amo, Señor? Fuerza. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti, bueno, o en él confiaré. Si nosotros estamos hablando en forma personal, en ti confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Eres tú, Señor. Eres tú, Padre Santo. Entonces mire que ahí tenemos esas palabras que nos dan fuerza, que nos dan aliento, que nos dan poder para declarar la palabra de Dios con fe. Con fe, porque también hay veces que nosotros como que las decimos, pero no estamos como muy convencidos. Estamos como en el lado de... Exacto, como recitando, como algo muy mecánico. No, tenemos que darle esa dimensión y saber que tenemos a nuestro Dios frente a nosotros, que Él nos está escuchando y que vamos a obtener lo que nosotros le estamos pidiendo, siempre y cuando, como dice la palabra, sea conforme a la voluntad del Señor. Y ahí es donde nosotros sí tenemos que conocer la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces pedimos cosas que no es conforme a la voluntad del Señor. Pero en este momento no vamos a detenernos. En el Salmo 94:22. Dice, ¿ya? ¿Cuál es, perdón? 94:22. Jehová me ha sido por refugio. Exacto. ¿Salmo? Salmo 94:22. Dice, mas Jehová me ha sido por refugio. ¿Y qué es un refugio? Recuerda que en el Antiguo Testamento habían unas ciudades de refugio. ¿Y allá quién iba? Personas que eran perseguidas para protegerse. Y el Señor hizo que esas ciudades fueran creadas en el Antiguo Testamento. Pero hoy no necesitamos de ir a ninguna ciudad, de ir a ningún sitio. ¿A dónde vamos? A la presencia del Señor. Si estamos en nuestra casa, podemos ir al lugar secreto donde nosotros nos reunimos o en cualquier espacio. Porque para el Señor no hay un lugar, digamos, predilecto, pues cuando nosotros tenemos esa intimidad, pues que cerramos puerta y para que nadie nos interrumpa, pero de lo contrario podemos en cualquier momento y en cualquier lugar. Dice, y mi Dios por roca de mi confianza. Yo a veces sí digo, Señor. Y uno dice, confío en ti, Señor. Pero realmente a veces primero confiamos como en nuestras fuerzas, en nuestras conveniencias. Yo ahí sí le digo, Señor, perdóname porque a veces, pero ayúdame como a depender más de ti, Señor. Sí, ayúdame a depender. Bueno. Vamos a mirar Filipenses 4, pero lo vamos a leer del 4 al 13 en una forma rápida porque queremos llegar al versículo 13, que es muy conocido por nosotros, sino que lo leemos para ubicar el contexto del versículo 13. Filipenses 4 al 13. Todo lo puede en Cristo. Exacto. Pero sí, porque ¿cuál es el contexto de ese versículo? Nos dice Filipenses 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Entonces, ¿en quién debemos regocijarnos? En el Señor. En el Señor.
Y cuando decimos regocijarnos, estamos hablando de gozo, de alegría. Así estemos como tristes, pues la tristeza pasa, pero el Señor pone en nosotros alegría y canto. Dice, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, lo que acabamos de decir. El Señor no está lejos, el Señor está aquí con nosotros, con cada uno de nosotros. Y con todos los que le buscan de corazón. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Orar y rogarle al Señor. ¿Y darle qué? Gracias. Gracias por todo. Yo decía, nosotros siempre le tenemos que dar gracias al Señor, porque decirle, Señor, gracias porque tú nos sanaste. Amén. Así le pidamos sanidad más adelante, decirle, Señor, este es mi dolor, este es sí, mi situación, en fin. Gracias por haberme librado de un peligro, bueno, en fin. El número 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mira que eso sí, no sé si ustedes lo han experimentado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, es lo que nosotros más necesitamos en los momentos difíciles. Que Él nos llene con su presencia, que Él nos dé sabiduría. Porque hay momentos duros, hay momentos difíciles en nuestra vida. Pero lo importante es aferrarnos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. ¿Se lo está diciendo quién? El Señor. Y el Dios de paz estará con vosotros, o sea, con nosotros. Por eso la palabra de Dios es importante en el sentido que ahí es donde nosotros ¿qué? Conocemos al Señor y en la revelación que Él nos da a través de la palabra. Y como hay personas que han escuchado la voz del Señor, hay personas que el Señor les ha dado sueños, que el Señor les ha dado visiones, que el Señor ha puesto el sentir en el corazón para obrar, para conforme a lo que Él quiere, a la voluntad, a su querer. Entonces, una petición es que siempre le debemos decir, Señor, pon en nuestra mente y en nuestro corazón el sentir qué es lo que nosotros, para hacer las cosas conforme a tu voluntad, qué es lo que quiere que nosotros corrijamos, porque a veces tenemos que corregir, como decía anteriormente. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, en lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. O sea, él se conformaba con sí. Y eso es lo que nosotros a veces nos falta. No un conformismo como el del mundo, no. Porque yo recuerdo que hay una dimensión del ser humano donde lo lleva pues a no ser conformista, ¿cierto? Pero pues ese es en el mundo, pero nosotros acá estamos en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, en la presencia de Dios. Entonces ahí nosotros sí tenemos que tener esa sumisión, conformarnos con lo que Dios tiene, conformarnos, recibirlo con amor, lo que Dios tiene para nosotros. Porque a veces lo que Dios tiene para nosotros, como el Ramirito hablaba en la oración, es la disciplina. Y a veces nos tienen que disciplinar, ¿qué? Pues como fuerte, un poco duro. Depende también del grado de nuestra desobediencia, de nuestra indisciplina. Entonces, así mismo nosotros tenemos que recibir con amor todas las cosas que vienen de Dios. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. Ya había leído eso, perdón. No lo digo, dice, sé vivir, el 12,
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, ¿quién es el que nos fortalece en estos momentos? Cristo. De escasez, de hambre, de falta de dinero, de falta de salud. ¿Quién es el que nos sostiene? Pero sabemos que Él nos da la fortaleza para dirigirnos, para ir a Él. Porque si Él no nos, ¿qué tal el habernos hecho perfectos, sanos? ¿Sería que nosotros buscaríamos de Dios? ¿Cierto que no? Porque nosotros, y ahí es donde también tenemos que decir, la fe nuestra a veces llegó por necesidad. La necesidad a veces de la salvación, algunos de la salvación, la necesidad de que le sanara una enfermedad, aunque realmente nuestra fe tiene que ser ¿por qué? Pero eso cuando ya nosotros conocemos la palabra, por amor a Dios, porque Él es el único que nos ama de verdad. Eso lo tenemos nosotros que reconocer y declarar el amor tan grande de Dios, porque eso solamente lo conoce uno de verdad cuando llega a los caminos del Señor. Uno no conoce, uno recita y uno hasta los recita y lo sabe algunos versículos antes de llegar a los caminos del Señor, pero la dimensión profunda que Él hace en cada uno de nosotros, que es el cambio de mente y empezar también a cambiar el corazón, como la alabanza, que nosotros también tenemos que decir que cambie nuestro corazón. Eso es como cuando nosotros pedimos sanidad. ¿De qué nos sirve tener el cuerpo sano? Yo siempre digo eso. Si nuestra alma y nuestro corazón está enfermo, llamémoslo así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que siempre estar. Cuando nosotros hablamos aquí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces el Señor nos da fortaleza para vencer y resistir. Yo solamente tomé algunos mensajes del Señor frente a esta palabra, ¿no? Porque usted sabe que la palabra de Dios no tiene límites, así como su amor no tiene límites, pero toda la palabra converge, nos lleva siempre al amor, a la confianza, a la seguridad en Dios, nuestro Señor y Padre nuestro. Él es el todo para nosotros, como dice también, Él es nuestra plenitud. Entonces tenemos que decir, si tú eres nuestra plenitud, Señor, ayúdame, enséñame, Señor, porque lo más agradable de la ayuda es que Él nos enseñe. Y Él lo dice, no hay que darle el pan, hay como una metáfora, no hay que darle el pescado al niño o al hombre, sino enseñarle la presencia. Exacto. Y a veces uno no hay que darle el dinero a las personas, sino mirar de qué forma se le puede ayudar. Nosotros no tenemos para crear empresa, pero nosotros sí podemos llevarle la palabra de Dios. Nosotros sí podemos llevar el mensaje de Dios. Entonces, ahí, porque uno dice, no, pero ¿en qué le puedo ayudar a una persona que no tiene alimento? Pues uno hasta le da un plato de comida o le da una libra de alberja, de azúcar, bueno, de lo que uno tenga, porque el Señor dice que no. Pero nosotros tenemos, y en eso a veces fallamos, yo lo digo por experiencia, sí, porque a veces fallamos, y ahí es donde uno tiene que decirle, Señor, ayúdame porque estoy mal, o no estoy mal, pero sí estoy fallando frente a tu palabra, frente al mensaje que yo tengo que llevar, perdón. Frente al mensaje que tengo que llevar. Entonces, aquí dice que los temores, el Señor nos da fortaleza para vencer los temores. Y Él nos habla mucho cuál es uno de los mensajes más para vencer los temores. El amor. Recuerda que el amor
Exacto, echa fuera todo temor. Pero yo trabajé Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Siempre te ayudaré. Amén. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces mira, no hay palabras más obvias. Sí, el Señor está con nosotros. El Señor nos da todo lo que necesitamos, Dios mío. No desmayemos, o sea, no dejemos que nuestra fuerza, nuestro estado de ánimo, que decaiga cuando estemos en momentos difíciles. No, ahí tenemos la roca de nuestra salvación, de nuestra ayuda. Pero sí nos dice que nos tenemos que esforzar y que Él es el que nos da las fuerzas. Dice, siempre te ayudaré. Mira qué bonito que nosotros no estamos solos. Tengamos la plena seguridad. Entonces, siempre, exacto, siempre el Señor está con nosotros. Amén. Por eso tenemos el temor al Señor, debe ser una de las cosas que siempre también debe permanecer en nosotros. Amén. Porque si nosotros no le tenemos temor al Señor, ¿qué pasa? Nos alejamos, el pecado llega fácilmente, y si en nosotros hay pecado, ¿qué pasa? Alejamos al Señor, al Espíritu Santo que mora en nosotros, al Espíritu Santo. Entonces, lo conquistamos. Exacto. Dice, las tentaciones, el Señor nos da fortaleza para vencer las tentaciones. Que estamos, yo les voy a contar algo que uno siempre está tentado, es cuando va a sitios públicos o a reuniones. Y uno crea que uno escucha la música y uno como que hasta, sí, puede que no lo haga, pero uno como que evoca como esos tiempos pasados en que uno era como bailador. Y bueno, algunas personas pueden que tomarse un trago, una cerveza, sí, entonces uno se ve tentado ahí. Y yo dije, Señor, yo creo que es una tentación, y más cuando la gente le dice bailamos, entonces uno le dice no. Algunos saben que yo soy cristiana, pero otros dirán, eso sí es aburridora, charra, qué feo. Pero que digan lo que digan, como dice la canción. Ya nosotros hemos tomado una decisión y gracias al Señor aquí estamos. Amén. Entonces, en las tentaciones, Gálatas 6:1, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Gálatas? Ya. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, de amor, de humildad, considerándote a ti mismo, o sea que nosotros también podemos ser tentados, no sea que tú también seas tentado. Porque a veces somos dados más bien como a la crítica, en lugar de ayudar, buscar la forma, porque es que en eso sí, nosotros tenemos que ser prudentes, pedirle al Señor sabiduría para ir a hacer un comentario a un hermano o a otra persona, porque nosotros a veces el comportamiento de nosotros no puede ser, con nuestros hermanos ser adorables, cariñosos, y con los demás como que no, lo contrario, ¿no? Con desdén, tratarlos con desdén, como con antipatía, eso tampoco, pues no, eso no es de nuestra vida como hijos de Dios, como seres cristianos. Entonces,
Siempre cuando nosotros veamos que alguno de nosotros, y yo digo que ahí sí va como la confianza, ¿no? La confianza, porque es como ese acercamiento para uno irle a decir, pues nosotros aquí no nos tratamos de hermanos, pues somos muy poquitos, ¿cierto? Nos decimos por el nombre. Entonces decirle esa actitud, esa palabra. No. Yo una vez con una compañera del voluntariado, sí le dije algo acerca del amor. Ella decía que el amor era incondicional. Ella escribió ahí, el Señor me puso en mi corazón porque yo nunca a veces, pero yo sí le dije que el amor de Dios es grande, es inmenso, es inagotable, pero el amor de Dios sí es, porque Él nos pone límites. Porque qué tal el haber llegado a los pies de Cristo, haber hecho nosotros el sufrimiento de Él en la cruz y nosotros seguir nuestra vida mundana. Yo no creo. O seguir haciendo las cosas. Él lo que sí abre, Él abre su corazón, para todos los que quieran llegar a eso. Puede que ella en ese término lo haya escrito, pero yo le dije en la Biblia, en ninguna parte que yo haya leído, y la he leído varias veces, yo no he leído que el amor de Dios es incondicional, que es inagotable, que es grande, que es sublime, que es poderoso. Sí, pero hay personas que son un poquito, sí, que ese, yo le dije, no es con el ánimo de contender, y ahí dejé toda la conversación, porque pues tampoco era, sí. Bueno, entonces debemos nosotros, y eso a veces también nosotros nos sentimos como cohibidos, ¿cierto? Pero pues como aquí en nuestra congregación somos pocos, realmente, y hay que como esa unidad, y nosotros tampoco no compartimos mucho fuera de aquí de la iglesia. Entonces pues tampoco podemos nosotros ir a decir nada o a opinar acerca de algo que nosotros, o simplemente por percepciones que no tienen nada que ver, tampoco podemos nosotros, no. Las percepciones a veces nos engañan. Lo que nosotros creemos, pero no es la realidad. No es la realidad. El Señor también nos da fortaleza para vencer el pecado. En Hebreos, yo no busqué muchos porque hay muchísimos, pues. En Hebreos 9:28. Que aquí el Señor me dio claridad en su palabra. ¿Ya? ¿Tenemos? Sí. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación, dice, con el pecado para salvar a los que le esperan. La primera vez que vino el Señor, Él vino ¿a qué? Recordemos, a perdonar los pecados y a sanar a los enfermos. Recuerda que Él iba y la gente corría más que todo, pero nosotros sabemos que también corría era por el alimento, porque el Señor era así. Por todo lo que no tanto por los milagros, algunos sí, sino porque los alimentaba. El Señor tenía, perdón, esa capacidad, o tiene esa capacidad. Entonces, pero la segunda, cuando Él venga, por eso es importante esta partecita, nosotros saberla explicar a las personas que les llevamos el Evangelio. El Señor vino ya para perdonar nuestros pecados, perdonar los míos primero, los suyos, y de todas las personas que quieran buscarle, que quieran seguirle. Pero, ¿sí? También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar el pecado de muchos. Sí. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado, Exacto. sino para traer salvación a muchos.
O sea que cuando ya venga el Señor por segunda vez, ya no viene a perdonar pecados, sino a qué? A llevarnos. A llevarnos, sí. Puede ser en el arrebatamiento o puede ser en el momento en que Él decida que debemos partir de este mundo. Eso no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Por eso tenemos siempre que vivir en gracia, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, que son grandes. Entonces, me costó un poquito cuando, pues, porque a veces la Biblia no es tan explícita, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero cuando Él dice que llevar los pecados de muchos una sola vez, o sea que ya en la segunda venida, eso fue en la primera y que todavía estamos en ese dispensación de la gracia del Señor, donde todos podemos llegar con un corazón contrito y humillado, ¿no? Para que Él haga de nosotros una criatura nueva, una persona nueva. Pero cuando Él ya venga y que nosotros anhelamos, como decíamos anteriormente, nosotros debemos anhelar la venida del Señor. Sí. Ahí es donde, ¿cuáles son los afanes de la gente a veces, inclusive de nuestros hermanos? Conseguir riquezas, bienes, bueno, viajar. Uno dice, pues si puede viajar, sí, lo puede hacer, pero primero tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. En un viaje, uno primero lo consulta, ¿cierto? Yo le digo, Señor, ponga en mi corazón si realmente esto se da o no se da. Ayúdame, Señor, porque quiero agradarte, Señor, no quiero hacer las cosas a mi manera. Y a veces uno también lo consulta con los pastores. Yo a veces lo consulto con los, o les digo, voy a viajar. Entonces ellos a veces me dicen, sí. O una vez el pastor Mauricio algo me dijo, le dije, bueno, pues entonces yo espero y viajo después de, sí, creo que era un domingo de... Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para tomar las decisiones y para agradar a Dios, ¿no? No confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en nuestro conocimiento, no confiar en el dinero, no confiar a veces en otras personas que tenemos alguna situación y entonces llamamos a fulanito. No, primero consultémoslo con el Señor. Que esa sea una tarea que nosotros nos propongamos en el día de hoy, que salgamos, que le digamos al Señor, que nos ayude, que no se aparte de nosotros y que se haga la voluntad de Dios que es agradable y perfecta en nuestras vidas. Así a veces lleguen cosas que nos duelan, pero ahí lo tenemos, aquí lo tenemos. No podemos hablar de allá, sino de aquí lo tenemos a nuestro lado. Cada uno de nosotros, cada uno de las enfermedades nos da fortaleza para manejar nuestras enfermedades. Porque en las enfermedades hay mucha tribulación, ¿cierto? Hay mucha tristeza. Entonces, el Señor es, como les decía, el Señor es nuestro médico, vayamos primero a Él. Él nos dirá qué debemos hacer, si nos tomamos la pastilla, si vamos donde el médico, o Él nos sana. Yo les contaba a ustedes un testimonio de sanidad. Se los voy a... En época de pandemia o después que le quedan a uno dolores y bueno, y uno queda como psicoseado, porque esa es la verdad, ¿no? A mí me dio un dolor de espalda fuerte, me duró, yo decía, no, esto me pasa, y lloraba. Era una neuralgia porque yo sí decía, pulmones no son, pues en mi ignorancia, pulmones no son porque a veces me duele aquí, a veces me duele acá, a veces acá, pero no se me quitaba. Sí, entonces yo le decía, Señor, si tú eres mi médico, llorando, yo le decía, Señor, si tú eres mi médico, yo no necesito ir donde un médico. Por favor, ayúdame, Señor. Pero sí le dije a Juan David, oramos con Juan David,
le dije, yo tengo el aceitico, entonces le dije, bueno, hijo, hágame un masaje y oremos. El dolor, al otro día yo amanecí mejor y seguí mejor y aquí estoy, para la gloria de Dios. Sí, entonces mira que no tuve necesidad de tomarme una pastilla, porque eso es lo que nosotros a veces, que nos duele algo, no, primero decimos, Señor, Señor, invoquemos la palabra. No, yo siempre le doy gracias al Señor por la sanidad, pero siempre digo, Señor, tú eres, declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Entonces mira que esas son las palabras que nosotros tenemos que declararlas con fe y con certeza, y que vamos a obtener respuesta de Dios, que vamos a obtener respuesta. Esa es nuestra fe verdadera, que tenemos que irla alimentando, claro que sí. Tenemos que irla pidiéndole al Señor, porque Él es el que nos cuida, el que nos riega, el que nos provee. Entonces, nosotros tenemos un versículo en Isaías 53, ¿cierto? Que eso que dice que por las llagas de Jesucristo fuimos sanados. Pero también en primera de Pedro 2:24, nos reafirma lo que dice Isaías. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Fuimos sanados. Tenemos que apropiarnos, no hablar en primera persona. Fuimos sanados, Señor, tu palabra dice que fuimos sanados, pero tenemos que primero que arrepentirnos, pedirle perdón, porque puede que haya en nosotros algo que hayamos ofendido, hayamos pecado. Sí, primero no podemos decir, Señor, sáname. Primero, Señor, perdóname, si yo con lo que he visto, con lo que he escuchado, con lo que he hablado, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y también Él nos da fortaleza para resistir o para afrontar nuestras necesidades, que todos los días nosotros, necesidades pueden ser espirituales. Yo le digo al Señor, especialmente cuando estamos hablando de crecimiento, le estoy pidiendo crecimiento espiritual, especialmente el espiritual, porque yo creo que de ahí emanan todas las demás, de ahí dependen todas las demás. Entonces, pero también económicas. No sé si hayan milagros financieros, familiares, laborales. Entonces, ahí tenemos a nuestro ayudador, a nuestro Padre, al que suple todas nuestras necesidades, porque ahí hay en Filipenses 4:19 es donde nos dice que el Señor es el que suple todas nuestras necesidades. Entonces, decirle allá, Señor, tu palabra dice, escrito está, para dirigirnos a Él, para orar, Señor, para clamar, porque yo digo que también tal vez estamos un poco, o lo digo por mí, fallando es en el clamor como debe ser, porque nosotros a veces puede que entremos en oración, pero nos falta clamarle al Señor, como esa súplica, con llanto si es necesario. Y oración, en ruego y súplicas. Sí. Aunque también Él dice que el Espíritu Santo ora, pero pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte y el Espíritu Santo hace lo que le corresponde al Señor. Lo que le corresponde al Señor para estar en comunión, para estar conectados con nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ver Mateo 6:8. Busquemos a Mateo 6:8. Del 6 al 8. Vamos a leer del 6 al 8. Ya no os hagáis
pues semejantes a ellos. Dice en el 6, ¿sí? Dice, mas tú cuando ores, o estoy equivocada, Sí. ¿sí? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces mire que, y eso es lo que nosotros declaramos, es bueno declarar los favores, los milagros, las promesas, bueno, todo, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le contemos de las maravillas del Señor, contemos de las maravillas. Y no nos dé pena decirlo en un medio donde no hayan cristianos, decirle el Señor ha hecho esto por mí. Yo he obtenido beneficios, favores, milagros, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros llevemos la palabra, que nosotros contemos las maravillas del Evangelio, de sus milagros. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando yo meditaba sobre vanas repeticiones, lo que pasa es que, ¿qué significa la palabra banalidad? Algo que no tiene sentido, ¿sí? Algo que no es importante. Entonces, que por lo menos lo que nos hablaba la Biblia, no recuerdo en qué libro, que no tengo muy buena memoria, tengo que confesarlo, que dice que ¿qué hacían los qué? Se me olvidó. Los gentiles o los... sí, palabrerías, y tal vez decirle, Señor, yo quiero un carro, yo necesito un carro, Señor, dame un carro, Señor, bueno, en fin, cuando será esa la verdadera necesidad de esa persona. Entonces nosotros ya sabemos que no es que no podamos repetir, porque nosotros sí repetimos cuando exaltamos al Señor, grande, poderoso, bueno, sublime, nosotros, pero lo que sí no podemos es ya, pues entrar en hipocresía, ¿no? Como mirar que los demás tables no hablan, no oran duro, y que nosotros sí vamos a las plazas. Eso me trae a la mente cuando hay muchas congregaciones, ¿será? Bueno, o sectas que sacan un micrófono. Sí, sacan un micrófono a los parques o a las avenidas, o en fin, pero la gente a veces pasa y se percata. Entonces siempre debemos de pedir la dirección de Dios, que Él nos dé las herramientas, que Él nos dé la sabiduría y que Él nos dé el entendimiento y nos enseñe las estrategias para nosotros poder llevar la palabra, para nosotros poder predicar, llevar el mensaje, ¿no? Esto es lo que nosotros también tenemos que pedir ahí, y no como repitiendo algo que se vuelve a veces como en un círculo vicioso. Sí. Eso yo creo que también es lo que el Señor quiere, que nosotros no nos volvamos como repetitivos en nuestra oración, como lo hacíamos cuando éramos católicos, los que éramos católicos, ¿no? Recitar unas oraciones ahí como sin sentido, ¿no? Como sin sentido, como decir que María es la Madre de Dios. Eso no es cierto, ¿cierto? Sino la Madre de Jesús. Como para traer aquí al caso. Dice en 2 Corintios, algo que lo menciono, pero realmente las fortalezas espirituales. Recuerden que eso es un tema que tiene que ver con la guerra espiritual, pero el Señor también nos da esa fortaleza, ese poder, esa fuerza para vencer el mundo espiritual.
¿quién es el que más a veces estamos nosotros qué? En medio, ¿no? Porque recuerden que cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando nosotros empezamos, es una lucha bien grande. Y aún todavía nosotros tenemos a veces que romper ese mundo espiritual que a veces nos cuesta trabajo entrar en lo secreto a orar con el Señor. A veces nos cuesta trabajo. A veces tenemos que, uno es consciente que dice, Señor, perdóname, pero realmente no hubo como esa intimidad, como esa comunión, a veces por el tiempo, ¿no? Desafortunadamente, a veces no tenemos como mucho tiempo en la hora que oramos. No podemos como alargarnos para seguir ahí, porque uno sabe cuando hay la presencia del Señor, porque hay gozo en el corazón, hay paz y gozo en el corazón. Uno dice, Señor, gracias porque tu presencia se hizo notoria. Gracias, Señor, por toda, y especialmente por la presencia. Cuando uno entra y cuando, en todo momento, ¿no? Las gracias, por eso dice acción de gracias, ser uno agradecido. Si uno da gracias en la vida cotidiana, pues mucho más tiene que ser agradecido con el Señor. Entonces, miramos en la parte de las fortalezas espirituales, 2 de Corintios 10, del 3 y 4. Aquí, del 3 hasta el 5, vamos a leer. 1 Corintios 10. Segunda Corintios 10. Sí, 2 de Corintios 10, del 3 al 5, vamos a ver. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros ya tenemos que empezar a dejar el viejo hombre, como dice la palabra, ¿cierto? Tenemos que mirar las cosas desde el mundo, desde lo espiritual con Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire, esas fortalezas, pues sabemos que son los enemigos de Dios, los demonios, ¿cierto? Que nosotros tenemos que cuidarnos, por eso cubrirnos con la sangre de Cristo o pedir esa presencia de Dios a través que nos lave, que nos limpie, que nos libere, Señor, porque nosotros hay veces no, hay cosas que todavía no se han podido sacar de nuestro corazón, pensamientos que llegan, nosotros estamos orando o inclusive estamos aquí, cuando menos bien nos sacan pensamientos. Entonces, yo siempre, cuando viene un pensamiento, yo solamente digo, Espíritu Santo, toma el control de mi mente. Espíritu Santo, toma el control de mi mente. Porque realmente a veces son pensamientos feos. Que no deben, pero pues como ahí es fuera, porque lo he aprendido acá también. Por eso le digo que todo, nosotros tenemos que tomar las prédicas, las enseñanzas para nuestra vida cotidiana. No para aprenderla ni para, no, es para ver cómo puedo yo cambiar con la ayuda de Dios mi manera de ser, dejar las cosas que atrás, las cosas viejas pasaron, dice, ya ahora en nosotros son nuevas. Y tienen que ser nuevas porque si no estaríamos en el lugar equivocado. Sí, tienen que ser nuevas si no estaríamos en el lugar equivocado. En eso no, porque recuerda que una vez tuvimos una prédica con el pastor Mauricio sobre la guerra espiritual, pues pueda que, pero sí se habló sobre eso. Sería interesante que volviéramos a retomar esa prédica, porque son nuestras armas. Ahí también es cuando habla de la armadura, que nosotros tenemos que aprender a colocarnos, pero cuando nosotros decimos en el lenguaje, digamos, literario, colocarnos la armadura de Dios, sabemos que es enfocarnos en cada uno, cómo debe ser esa armadura, qué nos protege, el casco, que nos protege la espada,
que nos protege el calzado, sí. Porque eso es lo que también nos sirve para caminar con Cristo, para estar ahí cerca del Señor. Eso es lo que realmente tenemos nosotros. Y una recomendación, si es buena que nosotros vayamos por lo menos, que volvamos a releer, yo diría no, a meditar. Nosotros salimos de aquí, bueno, salimos contentos porque esa es la verdad. Decimos gracias, Señor, porque tu palabra me edificó, tu palabra me aclaró, me sacó algunas dudas, bueno, en fin. Pero que no se quede ahí, que vayamos por la noche o en la semana y volvamos a retomar la palabra. Volvamos a buscar a Dios, a que Dios nos hable, porque Dios nos habla a través de su palabra. Eso también tenemos que nosotros estar como seguros de que Dios nos habla a través de su palabra, que nos dé revelación y que si Él lo permite que nosotros podamos con nuestros ojos espirituales verlo o con nuestros oídos espirituales escucharlo o porque audiblemente con nuestros oídos físicos también escucharlo. Sabemos que Él no tiene una fórmula, Él a cada uno de nosotros llega de la manera que Él cree que es conveniente. Porque Él nos ama, porque Él es nuestro Padre. Eso es lo que tenemos también nosotros, estar seguros de la paternidad de Dios con nosotros. Y también estar seguros de que Él nos sacó del pecado, de la muerte, de la oscuridad. Y que ahora nosotros somos luz. Luz para otras personas. Dice que luz para el mundo. Pero nosotros lo tenemos que llevar al contexto personal. Luz para otras personas. Siempre tenemos que ser coherentes con la palabra de Dios. No podemos decir que humildes y mientras que mostramos orgullo y vanidad. ¿Sabes? Sí. Perdónanos, Señor. ¿Sí? Sí, no estamos mal, estamos mal. El Salmo 121, pero eso sí quiero que nos levantemos. Vamos a terminar con el Salmo 121 y lo vamos a leer todos en voz alta. 121. Jehová es tu guardador. Sí, vamos a esperar que nos levantamos. Señor, aquí estamos. Vamos a decirle, Señor, aquí estamos en tu presencia, Padre Santo. Amén. Porque reconocemos, Señor, que tú eres el que suple nuestras enfermedades, el que suple todas nuestras necesidades, el que nos ha sanado y nos sanará, Señor. Amén. Reconocemos que fuera de ti no hay nada, Señor, que contigo todo lo tenemos, Señor. Amén. Que contigo estamos seguros, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Padre Santo. Tú eres nuestra seguridad, Señor. Tú eres ese sitio donde encontramos y nos podemos reunir, Señor, y contarte, Señor, todas nuestras preocupaciones, Señor, todas nuestras dolencias, Señor, todas nuestras aflicciones, Señor. Hoy queremos llevarte aún más y más dentro de nuestro corazón, Señor. Que esa palabra tuya y toda la que recibamos, Señor, sea grabada conforme está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Para poderla llevar, Señor, para poder vivirla, Señor, conforme a ella, Señor. Por eso te pedimos de corazón, Señor, que tú creas en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo, Señor. Padre Santo, te lo pedimos de corazón porque sabemos que en ti encontramos lo que necesitamos. Que tú eres la respuesta, Señor, a todo lo que nosotros queremos conforme a tu voluntad, Señor. Porque queremos es hacer tu voluntad. Ayúdanos, enséñanos, porque tú eres nuestro Dios, Padre Santo. Dice, vamos en voz alta. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Jehová le guardará de todo mal. Él guardará de mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso. Ya, sentémonos, por favor. Vamos a orar entonces por diezmos de ofrendas y para que ¿vale? Amado Padre Celestial, te bendecimos, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido venir a este lugar, a congregarnos en torno al nombre que es sobre todos los nombres, Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que vino aquí a congregarse, como has dicho. Y que también, Señor, sobre todo aquellos que diezman y ofrendan, tenga esa bendición que tú has puesto. Pues tú has dicho, Señor, que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde sobre todo aquel que diezma para ti, Señor. Amén. Que así se haga con todos nosotros, Señor, conforme a tu designio, a tu palabra, en nombre de Jesús. También te ruego, Señor, bendícenos en esta tarde, guárdanos del mal. Y esta que es una semana, Señor, en la que todo el mundo se enloquece, vive borracha, se matan, se destruyen, Señor, las personas supuestamente por una fiesta para ti, Señor Jesús, pero que notamos que no tienen nada que ver contigo, Señor, sino excesos, hedonismo, glotonerías, borracheras, fornicaciones y maldad puras. Eso es lo que veremos toda esta semana hasta que pase esta fiesta, Señor. Pero vamos, guárdanos, Padre, que pongas tu sangre, Señor, a nuestro alrededor. No nos dejes que nos vaya a quemar ninguna pólvora, ni nos vayan a hacer daño, los ladrones, ni los malvados. Guárdanos, poderoso Dios, en nombre de Jesús. Amén. Y que este que es el mes más peligroso de todo el año pase como si nada delante de nosotros y podamos pasar a un siguiente año, Señor, en tu presencia, en tu gloria y en victoria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. 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 Muchas gracias. El Señor le bendiga grandemente. Y nos dé una semana de paz, de amor, de muchas bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Amén.